Hola, compañeros del volante. Soy David, me dicen el sinaloense, y llevo más de 20 años rodando por estas carreteras de México. Mi camión se llama La Estrella Norteña, es un Freightliner Cascadia del 2019, y juntos hemos vivido historias que ni yo mismo creo a veces. Lo que les voy a contar pasó hace 3 meses, un domingo por la mañana en la carretera Federal 40, cerca de Mazatlán. Era una de esas mañanas donde el aire huele a sal y libertad, pero también donde uno se encuentra con el destino sin esperarlo. ¿Alguna vez han recogido a alguien en la carretera que cambió completamente su forma de ver la vida? ¿Alguien que los hizo reflexionar sobre el amor, la familia y las decisiones que tomamos? Comenten aquí abajo sus experiencias, suscríbanse al canal para más historias de la carretera y si esta historia los toca el corazón, denle like para saber que llegó a ustedes. Eran las 7:30 de la mañana de ese domingo cuando vi algo que me heló la sangre. Por el espejo retrovisor de mi Freightliner apareció una mujer corriendo por el acotamiento, descalza, con un vestido blanco que ondeaba como bandera de rendición. Llevaba algo en las manos, parecían unos zapatos rojos, y corría como si la vida se le fuera en ello. El sol apenas empezaba a calentar el asfalto, pero yo ya sentía un nudo en el estómago. Había algo en esa escena que no cuadraba, algo que me gritaba que parara. En mis 20 años de carretera he aprendido a leer las señales y esa mujer no corría por ejercicio. Mi Freightliner venía tranquilo por la Federal 40, rumbo a Guadalajara con un cargamento de mariscos que tenía que entregar antes del mediodía. El motor ronroneaba suavecito, la cabina olía a café recién hecho y tenía puesta una ranchera de Vicente Fernández que me acompañaba desde Culiacán. Todo estaba perfecto hasta que la vi. Se veía joven, tal vez unos 25 años, morena clara, cabello largo y revuelto por el viento. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos cuando me volteó a ver. Tenían una mezcla de miedo y desesperación que me recordó a mi propia hija cuando era niña y se perdió en el mercado. La mujer alzó la mano temblorosa, haciendo la señal universal del aventón. Sus labios se movían como si estuviera rezando, y las lágrimas le corrían por las mejillas como 2 ríos de dolor. En ese momento supe que no podía seguir de largo. Mi vida no había sido fácil, compañeros. A los 50 años ya había perdido muchas cosas, mi matrimonio de 15 años se fue al carajo cuando mi esposa se cansó de mis ausencias, mi hija dejó de hablarme porque según ella yo nunca estuve presente, y las deudas me tenían ahorcado como soga al cuello. Desde el divorcio hace 5 años, mi Freightliner y yo andamos solos por estos caminos. La pensión que le paso a mi exmujer se lleva la mitad de lo que gano y la otra mitad se va en diésel, comida y mantenimiento del camión. No me quejo, pero tampoco puedo decir que la vida me ha tratado suave. ¿Saben qué se siente despertar todos los días sin tener a quien contarle cómo te fue? Sin una voz que te pregunte si llegaste bien. Yo lo sé. Se siente como cargar un tráiler vacío, el motor trabaja igual, pero algo falta, algo que le dé peso y sentido al viaje. Por eso cuando vi a esa mujer corriendo con ese vestido blanco, algo dentro de mi pecho se movió. Tal vez era la soledad reconociendo a otra soledad, o tal vez era que mi corazón de padre no podía ignorar a alguien que claramente necesitaba ayuda. Mi hija tiene la misma edad, y aunque no me habla, sé que si ella estuviera en esa situación, yo querría que un camionero buena onda se detuviera. La carretera me ha enseñado que cuando alguien pide aventón con lágrimas en los ojos, no está pidiendo transporte nada más. Está pidiendo una segunda oportunidad, está pidiendo que alguien crea que su vida vale la pena. Y yo, David el sinaloense, no iba a ser el cabrón que se hiciera el sordo. Puse las intermitentes y empecé a reducir velocidad. Mi Freightliner obedeció como siempre, frenando suavecito para no asustar más a la muchacha. Me orillé en el acotamiento unos metros adelante de donde ella estaba, y cuando bajé de la cabina, el calor matutino me pegó en la cara junto con el aroma de los mariscos de mi carga. Caminé hacia ella despacio, con las manos a la vista para que supiera que no representaba ningún peligro. Estaba temblando como hoja en el viento, abrazándose los brazos, y cuando me vio acercarme, dio un paso atrás. Tenía miedo, pero también esperanza. Le pregunté si necesitaba ayuda, y ella me miró a los ojos como buscando algo. No sé qué vio ahí,
pero después de unos segundos que se sintieron eternos, asintió con la cabeza. Me dijo que necesitaba llegar a Guadalajara, que era urgente, que por favor no le preguntara nada más por el momento. Su voz temblaba como sus manos, y tenía un acento que no lograba ubicar. No era sinaloense como yo, tampoco sonaba chilanga. Tal vez de Michoacán o Jalisco, pero había algo más, como si hubiera vivido en varios lugares y cada uno le hubiera dejado un pedacito en la forma de hablar. Le dije que subiera, que casualidades de la vida, yo iba precisamente para Guadalajara. Cuando me escuchó decir eso, se le iluminaron los ojos como si hubiera visto un milagro. Se persignó rápidamente y murmuró algo que sonó como gracias, virgencita. Mientras subía a mi Freightliner, noté que el vestido blanco estaba manchado de tierra y tenía un pequeño desgarre en la parte de abajo. Los zapatos rojos que llevaba en la mano parecían caros, de esos que se compran para ocasiones especiales. Algo me decía que esa mañana iba a ser muy diferente a todas las demás. Una vez que arrancamos, el silencio llenó la cabina como humo espeso. Ella se quedó pegada a la ventana, viendo pasar el paisaje sinaloense como si fuera la primera vez que lo veía. Yo respetaba su silencio, pero podía sentir el peso de sus pensamientos como si fueran sacos de cemento. Puse música bajita, una de esas baladas que ayudan a calmar los nervios, y le ofrecí un poco del café que tenía en mi termo. Lo aceptó con una sonrisa tímida, y cuando probó el primer sorbo, suspiró como si fuera la primera cosa buena que le pasaba en mucho tiempo. Le pregunté cómo se llamaba, y después de dudar un momento me dijo que Paloma. Nombre bonito para una mujer que parecía un ave herida. Le conté que yo era David, que andaba en esto desde los 30 años, y que mi Freightliner y yo habíamos recorrido cada rincón de este país. Paloma empezó a relajarse poco a poco. Me contó que tenía 26 años, que era de Morelia originally, pero que los últimos 5 años había vivido en diferentes ciudades. No me dijo por qué, pero en su tono había algo que sugería que no había sido por gusto, sino por necesidad. Cuando pasamos por un retén de la Policía Federal, se puso tensa otra vez. Se agachó un poquito en el asiento y apretó los puños. Los federales nos revisaron rutinariamente, saludaron amable y nos dejaron pasar, pero pude ver cómo Paloma no respiró normal hasta que estuvimos bien lejos de ahí. Era evidente que estaba huyendo de algo o de alguien, y por la forma en que se veía por los espejos cada rato, ese alguien no andaba muy lejos. Mi instinto de papá protector se activó completamente. Fuera lo que la tenía así, yo no iba a dejar que le pasara nada mientras estuviera en mi camión. Fue cerca de Tepic cuando Paloma empezó a hablar de verdad. Íbamos subiendo por esas curvas serpenteantes de la sierra, con el motor de mi Freightliner trabajando duro pero constante, cuando de repente me dijo algo que me hizo entender todo: David, me iba a casar hoy. Se me hizo un nudo en la garganta. Ahí estaba la explicación del vestido blanco, de los zapatos rojos, de la desesperación en sus ojos. Me contó que la boda era a las 11 de la mañana en una iglesia de Mazatlán, que todo estaba listo, los invitados esperando, el novio en el altar. Pero algo había pasado esa madrugada que la hizo correr. No me dijo qué exactamente, solo que había descubierto algo que no podía perdonar, algo que cambió todo en un segundo. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas otra vez, y yo busqué en la guantera unos Kleenex que siempre cargo para estos momentos. Me dijo que su prometido era un hombre mayor, de buena posición, que la había conquistado con promesas de seguridad y estabilidad. Sus papás estaban felices con la boda, especialmente porque él había pagado todos los gastos y les había ayudado económicamente a la familia. Era el yerno perfecto sobre el papel. Pero la noche anterior, mientras él creía que ella estaba dormida, escuchó una llamada telefónica que le reveló quién era realmente el hombre con quien se iba a casar. No me quiso dar detalles, solo me dijo que era algo muy feo, algo que involucraba a otras mujeres, y que había decidido que prefería ser una novia fugitiva que una esposa infeliz. En ese momento entendí por qué había tanto miedo en sus ojos. No solo estaba huyendo de una boda, estaba huyendo de un hombre peligroso, de una vida que la iba a destruir poco a poquito. Y yo, sin saberlo, me había convertido en su salvavidas en medio de la tormenta. La confesión de Paloma cambió todo dentro de mi cabina. Ya no era solo un aventón,
era un rescate. Mi Freightliner se había convertido en una nave de escape y yo en el capitán de una misión que no podía fallar. El peso de esa responsabilidad se sintió más pesado que cualquier carga que hubiera transportado. Le pregunté si tenía familia en Guadalajara, y me dijo que sí, una tía que había sido como una segunda mamá para ella cuando era niña. Me explicó que su tía Esperanza no sabía nada de la boda, porque su prometido había insistido en que fuera una ceremonia pequeña, solo familia cercana. Ahora entendía por qué. ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar, muchachos? ¿Alguna vez se han encontrado en una situación donde tienen que decidir entre seguir su ruta tranquila o meterse en problemas ajenos? Cuéntenme en los comentarios cómo habrían reaccionado, y si esta historia los está tocando el corazón, suscríbanse para que sigamos compartiendo estos relatos de la carretera. Paloma me pidió que revisara los espejos cada rato, porque temía que su ex prometido hubiera salido a buscarla. Me describió su camioneta, una Lobo negra, vidrios polarizados, placas de Sinaloa. El tipo tenía dinero y contactos, y según ella, no era de los que se daban por vencidos fácilmente. Mi Freightliner siguió su camino constante por la Federal, pero yo tenía todos los sentidos alerta. Cada vehículo que veía por los espejos lo analizaba, cada parada la planeaba cuidadosamente. No íbamos a parar por diésel hasta estar bien cerca de Guadalajara, y solo en estaciones concurridas donde hubiera mucha gente. Paloma me agradeció como 1000 veces en esa hora, y yo le decía que no se preocupara, que para eso estamos los camioneros, para ayudarnos entre todos. Pero por dentro sabía que esto era diferente, que esta mujer había puesto su vida en mis manos y yo no la iba a defraudar. Conforme nos acercábamos a Guadalajara, Paloma empezó a mostrar una fortaleza que no había visto antes. Se enderezó en el asiento, se limpió las lágrimas y me pidió que paráramos en una gasolinera para que pudiera llamar a su tía. Necesitaba avisarle que iba para allá, pero sin contarle toda la verdad todavía. Elegí una estación grande en las afueras de la ciudad, de esas que están siempre llenas de camioneros y viajeros. Mientras echaba diésel a mi Freightliner, la vi en el teléfono público, hablando con gestos nerviosos pero decididos. Cuando regresó, tenía una sonrisa pequeña pero genuina por primera vez desde que la recogí. Su tía Esperanza la estaba esperando con los brazos abiertos. Le había dicho que tuvo problemas con la boda y que necesitaba quedarse unos días con ella. No era mentira, pero tampoco toda la verdad. Me dio la dirección, una colonia popular en el oriente de Guadalajara, cerca del mercado de San Juan de Dios. Durante el camino hacia casa de su tía, Paloma me hizo una promesa que me llegó hasta el alma. Me dijo que cuando se estableciera bien, cuando encontrara trabajo y pudiera vivir sin miedo, iba a ayudar a otras mujeres que estuvieran pasando por lo mismo que ella. Que iba a convertir su dolor en una forma de sanar el dolor de otras. Me contó que siempre había tenido facilidad para escuchar a la gente, que en Morelia había estudiado psicología pero nunca terminó la carrera por falta de dinero. Ahora veía claro que ese era su camino, usar su experiencia para ayudar a mujeres que necesitaran encontrar su propia fuerza para salir de situaciones difíciles. Esa promesa me recordó por qué vale la pena ayudar a la gente. A veces uno piensa que un aventón es solo eso, pero resulta que puede ser el empujón que alguien necesita para cambiar toda su vida. Mi Freightliner y yo habíamos sido parte de algo más grande de lo que imaginábamos. Llegamos a la casa de la tía Esperanza como a las 11 de la mañana, justo cuando habría sido la hora de su boda. La ironía no se nos escapó a ninguno de los dos. En lugar de estar caminando hacia un altar que la iba a convertir en prisionera, Paloma estaba caminando hacia una puerta que le ofrecía libertad. La casa era sencilla pero acogedora, con plantas en el patio y el aroma de frijoles refritos que salía por la ventana. La tía Esperanza era una mujer de unos 60 años, chaparrita y gordita, de esas que te abrazan como si fuera su propio hijo. Cuando vio a Paloma, no hizo preguntas, solo la abrazó fuerte y la hizo pasar. Me invitaron a desayunar, y aunque tenía que entregar mi carga, algo me decía que me quedara un ratito más. La tía Esperanza preparó unos huevos rancheros que olían a gloria, tortillas recién hechas y café de olla que sabía como el que hacía mi abuela cuando era niño. Durante el desayuno, Paloma les contó a su tía y a mí sobre sus planes.
Quería buscar trabajo en algún centro de atención a mujeres, tal vez en DIF o en alguna organización civil. Tenía experiencia ayudando a gente y ahora tenía algo más valioso, entendía en carne propia lo que significaba necesitar ayuda. La tía Esperanza conocía gente en varios lugares y me prometió que iba a mover cielo y tierra para conseguirle oportunidades a su sobrina. Me dijo que Paloma siempre había sido especial, que tenía un corazón grande y manos que sabían consolar. Que lo que había pasado esa mañana no era casualidad, era el destino abriéndole una puerta nueva. Cuando terminé de desayunar, supe que había sido parte de algo hermoso. No solo había transportado a una mujer de un lugar a otro, había sido testigo de un renacimiento, de alguien que decidió tomar control de su propia vida. Mi Fredlander y yo habíamos cargado algo más valioso que cualquier mercancía, habíamos cargado esperanza. Antes de irme a entregar mi carga, Paloma me abrazó como si fuera su hermano mayor. Tenía los ojos llorosos, pero esta vez eran lágrimas de agradecimiento, no de miedo. Me dijo que nunca me iba a olvidar, que yo había sido el ángel que necesitaba justo cuando todo parecía perdido. Pero conforme manejaba hacia el centro de distribución, empezó a crecer en mí una preocupación que no podía quitarme de la cabeza. ¿Qué tal si el exprometido de Paloma tenía contactos en Guadalajara? ¿Qué tal si la encontraba? Me había dicho que era un hombre con dinero y poder, y ese tipo de gente no suele darse por vencida fácilmente. Entregué mi carga más rápido de lo normal y regresé a la colonia donde vivía la tía Esperanza. No sabía bien por qué, pero algo me decía que tenía que asegurarme de que Paloma estuviera bien. Tal vez era mi instinto de papá, o tal vez era que ya sentía que esta historia era parte de mi vida también. Cuando llegué, encontré a Paloma ayudando a su tía en una pequeña tienda de abarrotes que tenía enfrente de la casa. Se veía diferente, tenía puesta ropa normal, jeans y una blusa sencilla que le había prestado su tía, y su cara mostraba una tranquilidad que no había visto antes. Pero cuando me vio llegar, noté que algo la preocupaba. Me contó que había intentado hablar con sus papás para explicarles lo que había pasado, pero no había podido comunicarse. Su teléfono no tenía señal y cuando trató de llamar desde el teléfono fijo de su tía, le contestaba pura gente extraña que decía que su familia no vivía ahí. Eso me prendió todas las alarmas. Un hombre con poder y contactos fácilmente podría hacer que una familia desapareciera temporalmente, especialmente si quería presionar a una novia fugitiva para que regresara. Paloma empezaba a entender que su huida había puesto en peligro a su familia también. Lo que pasó después fue algo que ninguno de los dos esperábamos. Estábamos platicando en la tienda cuando llegó un carro que se estacionó justo enfrente. De ahí se bajó una mujer joven, delgada, con lentes oscuros, que caminó directamente hacia nosotros como si supiera exactamente a quién buscar. Paloma se puso pálida cuando la vio. La mujer se quitó los lentes y vi que tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Se acercó a Paloma y le dijo: «Te andaba buscando por todos lados». Mi primer instinto fue ponerme entre las dos, pero Paloma me detuvo con la mano. Resultó que era Mónica, la hermana menor del exprometido de Paloma, y venía a contarle algo que iba a cambiar todo otra vez. Me dijo que después de que Paloma se fue, su hermano se puso como loco, empezó a amenazar a la familia de ella, y fue cuando Mónica decidió que ya era suficiente. Mónica le confesó a Paloma que llevaba meses queriendo advertirle sobre su hermano, pero que tenía miedo. Me contó que su hermano había tenido problemas con otras mujeres antes, que las controlaba, las amenazaba, y que había una en particular que había terminado muy mal. Por eso ella había venido a Guadalajara, para decirle a Paloma que había hecho lo correcto al huir. Pero lo más impactante fue cuando Mónica le dijo que conocía a la familia de Paloma, que los había visto esa mañana y estaban bien, solo muy preocupados. Su hermano les había dicho que Paloma había tenido un accidente, pero ellos no le creían. Mónica había venido también para llevarle un mensaje, sus papás la apoyaban, habían encontrado las cosas que su prometido les había regalado y las habían devuelto todas. En ese momento, Paloma se quebró pero de alivio. No estaba sola, no había puesto en peligro a su familia, y tenía una aliada inesperada en la hermana del mismo hombre del que había huido. Era como si el universo le estuviera confirmando que había tomado la decisión correcta.
Lo que siguió fue como una celebración improvisada de la libertad. La tía Esperanza, al enterarse de toda la historia completa, preparó una comida que parecía de fiesta: mole poblano, arroz rojo, frijoles charros y tortillas hechas a mano. Invitó a los vecinos, que sin saber todos los detalles, entendían que había que celebrar que Paloma estuviera a salvo. Mónica se quedó a comer con nosotros, y durante la comida nos contó que ella también había estado buscando la forma de salirse de la influencia de su hermano. Que Paloma había sido la gota que derramó el vaso, la que le dio valor para enfrentarlo. Habían decidido ayudarse mutuamente. Mónica le iba a dar información sobre los movimientos de su hermano para que Paloma pudiera estar alerta, y Paloma le iba a ayudar a encontrar recursos para alejarse de esa situación familiar tóxica. La tía Esperanza resultó ser una mujer con más contactos de los que parecía. Durante la comida recibió 3 llamadas de gente que podía ayudar a Paloma con trabajo, una en el DIF municipal, otra en una organización que apoyaba mujeres en situación de violencia, y una tercera en un centro comunitario que necesitaba a alguien con experiencia para dar pláticas de autoestima. Yo me quedé hasta bien entrada la tarde, viendo cómo se tejía una red de apoyo alrededor de Paloma. Era hermoso ver cómo una decisión valiente de huir se convertía en una oportunidad para ayudar a otras mujeres, y como una familia que empezó siendo solo una tía, se extendía para incluir vecinas, amigas, y hasta un camionero sinaloense que había llegado ahí por casualidad. Antes de irme, Paloma me pidió mi número de teléfono para mantenerse en contacto. Me dijo que quería que fuera el primero en saber cuando consiguiera su primer trabajo ayudando a otras mujeres. Que mi aventón no había sido solo un aventón, había sido el primer paso de una nueva vida que iba a dedicar a hacer el bien. Eso pasó hace 3 meses, como les dije al principio, y puedo contarles que Paloma cumplió su promesa. Ahora trabaja en el centro comunitario dando talleres a mujeres que han pasado por situaciones difíciles, y me cuenta que cada vez que ve a una mujer encontrar la fuerza para cambiar su vida, se acuerda de esa mañana cuando corrió descalza por la carretera federal 40. Mónica también logró independizarse de su hermano, consiguió un trabajo en una oficina y ahora vive tranquila en un departamentito cerca del centro. Las dos se hicieron muy buenas amigas, y juntas han ayudado a otras mujeres que necesitaban salir de relaciones peligrosas. Hasta crearon un pequeño grupo de apoyo que se reúne todos los jueves en casa de la tía Esperanza. Mi Fred Lanner y yo seguimos rodando por estas carreteras, pero algo cambió en mí después de ese día. Ahora veo a cada persona que pide aventón con ojos diferentes. Me pregunto qué historia está cargando, qué dolor está huyendo, qué sueño está persiguiendo. Y cuando puedo, me detengo. Porque aprendí que a veces un simple aventón puede cambiar el curso completo de una vida. La semana pasada, Paloma me mandó una foto por WhatsApp. Estaba en su oficina, sonriendo, con un diploma en las manos. Había terminado por fin su carrera de psicología, estudiando en las noches después del trabajo. En el mensaje me decía: gracias por creer en mí cuando yo no podía creer en mí misma. Compañeros de la carretera, la vida nos pone pruebas todos los días. A veces somos nosotros los que necesitamos ayuda y a veces somos nosotros los que podemos ayudar. Pero siempre hay que estar atentos a esas señales que el destino nos manda. Porque quien se detiene en la carretera para ayudar a otro, nunca anda solo. ¿Ustedes han tenido experiencias similares? ¿Alguna vez un aventón cambió su vida o la de alguien más? Cuéntenme en los comentarios sus historias, suscríbanse para más relatos de esperanza, y compartan este video con otros camioneros que sepan que en la carretera, todos somos familia.